Pues ya estamos de regreso, querida familia. Es un buen tiempo de alabanza el que pasamos y le damos gracias a Dios por este tiempo. Ahora vamos al estudio de la palabra. Yo sé que en esta época ha habido un lapso largo, es un lapso grande, cuando estuvimos estudiando precisamente algunos temas sobre lo que estamos viviendo en nuestro planeta, en nuestro país también y también como familias. En el tema del COVID fueron varios temas que estuvimos viendo. También vino nuestra época de Navidad, donde estuvimos viendo mensajes sobre Navidad y también sobre el tema de Año Nuevo y algunos temas, pero vamos a retomar nuestro estudio de verso por verso y capítulo por capítulo, porque estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y Dios en el Evangelio de Juan tiene un mensaje maravilloso para todos nosotros. Y son muchos temas los que abarca precisamente el Evangelio de Juan. Así es que pues vamos a retomar nuestro estudio del Evangelio de Juan. ¿Me acompañan a orar? Padre, te quiero dar muchas gracias por darme el privilegio, Señor, de predicar tu palabra, Señor. El honor, Señor, de poder abrir las Escrituras y exponer las Escrituras, Señor. Te pido, Dios, que aflojes nuestros corazones y que prepares nuestra tierra. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque cada corazón, Señor, y que podamos ser transformados por tu palabra. Y cuando caiga tu palabra, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, que dé fruto, Señor, para tu gloria. Que demos fruto, Señor, que nuestras vidas sean transformadas, que nuestro compromiso contigo sea real, Señor, y que nuestras familias puedan vivir el gozo de caminar en la luz, de caminar en tu palabra. Te lo pido, Señor, transforma nuestras vidas. Y gracias, Dios, por esta hermosa mañana que nos regalas al calor de tu palabra. Amén. Pues ahora sí, chicos, saquen sus Biblias y vamos a estudiar. Nada más que voy a retomarlo un poco antes para agarrar otra vez, como ya es mucho tiempo que no retomamos el Evangelio de Juan. Vamos a leer el contexto y voy a retomarlo un poco antes, un poco atrás, porque cada vez que lo leo le encuentro nuevos temas, le encuentro nuevos mensajes. Así es que vamos a retomar y voy a leer desde el versículo 1. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Se acuerdan que estas dos regiones que eran muy importantes, en la parte de Judea era la zona donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo? La zona de Judea era donde estaba precisamente, digamos que la zona más espiritual, por decirlo de alguna manera, estaba enfocado ahí era la concentración de los fariseos, era donde estaba el Sanedrín, era la zona donde estaba lo espiritual, por decirlo de alguna manera. Y Galilea era la zona comercial. Había un dicho entre la gente en esa época, era que si querías hacer dinero, vete a Galilea, pero si querías estar cerca de Dios, vete a Judea. Precisamente ese dicho, que era muy popular en ese entonces, describe mucho de cómo se vivía lo que era Galilea y Judea. En Galilea, como había mucho comercio y había mucho tráfico precisamente de personas, se llegaron a mezclar también algunos, ¿no? Entonces, en la zona de Judea, Galilea era una zona de gentiles, como las escrituras también nos enseñan, era una zona menospreciada por la zona de Judea. En la zona de Judea se sentían más puros en su raza judía y aparte también más cerca de Dios, y menospreciaban a todos los que venían de Galilea o a los que eran de Galilea, ¿no? Entonces, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, curioso, pero no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Los que estaban muy cerca de Dios procuraban matar al Hijo de Dios. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Recordemos que la fiesta de los tabernáculos es una de las 3 celebraciones más importantes para el pueblo judío, ¿no? Una es la Pascua, otra es Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Son las 3 fiestas más importantes de todas las celebraciones que el pueblo judío tiene. Y de estas 3 fiestas es curioso que cada una de ellas representa a la Trinidad.
Sabemos que la Pascua representa al Cordero que es sacrificado, nuestro Señor Jesucristo. Pentecostés representa al Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, lo vemos en Hechos capítulo 2. Y la fiesta de los tabernáculos habla precisamente del Padre cuidando a su pueblo. Y bueno, continuamos. Dice el versículo 3. Y dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos o medios hermanos creían en él. También, como lo vimos anteriormente, Jesucristo tuvo medios hermanos, es decir que una vez que Jesús nació, que era el hermano mayor, José y María tuvieron más hijos, y el tener hijos, recuerden que era una bendición para el pueblo judío. Para cualquier judío era una bendición tener muchos hijos. Si tenías muy pocos hijos o tenías uno solo, no estabas tan bendecido, pero los que tenían muchos hijos eran familias que para el contexto de ellos decían, es una familia muy bendecida. Ahora, por otro lado, las escrituras nos enseñan, yo sé que tradicionalmente nos han enseñado que Jesús fue hijo único, pero eso contradice completamente lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Jesús tuvo medios hermanos, que María y José tuvieron más hijos. Y cuando estudiamos este pasaje, les compartí varios versículos de Mateo, de Juan, precisamente donde habla de que Jesucristo tuvo medios hermanos, donde María y José no solo tuvieron hombres, varones, sino también tuvieron mujeres. Y Jesucristo tuvo hermanas y hermanos. Ahora, los que quieren negar que María tuvo más hijos, dicen que eran, cuando la Biblia habla de que eran los hermanos de Jesús, dicen que eran hermanos en la fe. Es que habla en términos espirituales y es de hermanos en la fe. Y curiosamente aquí la Biblia dice en Juan capítulo 7 que no creían en Jesús. Por lo tanto, no pueden ser hermanos en la fe. Y este versículo echa a suelo esa falsa enseñanza, esa falsa doctrina de que eran hermanos en la fe, puesto que ni creían en Jesús, como lo dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Otros que quieren negar lo que las escrituras enseñan sobre este tema, dicen que no se refiere a hermanos en la sangre, sino se refiere a parientes, pudieron haber sido primos, etcétera. Pero también si tú te vas al griego, al original griego, es la palabra literalmente de hermano. O sea, no hay duda de que habla de hermanos en la sangre, ¿no? Entonces, continuamos en el versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está siempre presto. Como también lo vimos, habla de este tiempo que Dios siempre tiene estipulado. Una cosa es el cronos, que es el tiempo medible, es el tiempo que tú y yo vivimos, ¿no? Los minutos, las horas, los días, los meses, los años. Este es el cronos, donde estamos metidos toda la creación. Y va un tiempo que va avanzando. Pero otro es el kairos, que es el tiempo perfecto de Dios, cuando son los cumplimientos de lo que Dios establece. Y es lo que a Jesús se refiere aquí. O sea, mi tiempo todavía no llega, porque va a haber un día cuando Él se va a revelar como el Mesías. ¿Se acuerdan que cada vez que Él sanaba, Él decía, pero no le digas a nadie? Al leproso, al ciego, decía, pero no le digas a nadie que yo fui el que te sané. Sino ve y preséntate ante el sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés mandó. Y esto era lo que Jesús siempre les decía. ¿Por qué? Porque mi tiempo aún no ha llegado. Pero iba a haber un día cuando Jesucristo se iba a revelar a todo el mundo como el Hijo de Dios, como el Mesías, aunque Él nunca ocultó y nunca mintió, por supuesto, al decir quién era Él. En Juan capítulo 8 lo vamos a estudiar, cómo Jesucristo se les revela y les dice la verdad a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas. Por eso intentaban matarlo, porque entendían lo que Jesucristo decía. También lo vimos en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 dice, que ellos procuraban matarle porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendían muy bien. Y también en Juan capítulo 8 vamos a estudiar cuando Jesucristo mismo les dice, ¿sabes qué? Antes de que Abraham fuese, yo soy. Hablando de su preexistencia.
no de su existencia a raíz del nacimiento con María, sino su preexistencia, que Él es el eterno, Él es el creador, Él es antes de Abraham. Dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ese versículo es contundente. Entonces se enojaron porque entendieron muy bien lo que Jesucristo les quería decir y querían matarlo, ¿no? Y precisamente, ¿quién es? Pues los judíos, la zona de Judá. Y luego dice el versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Siempre que tú y yo exponemos la palabra y que hablamos de la palabra respecto a lo que es correcto e incorrecto, en este mundo siempre va a haber gente que se va a enojar, siempre va a haber gente que va a decir no, no es cierto, y siempre va a haber gente que va a querer rechazar la palabra de Dios, no creer la palabra de Dios y decir no, la Biblia está hecha por hombres, no, eso, pues eso es lo que tú crees, pero yo creo otra cosa, o eso es lo que tú dices, pero yo digo otra cosa, y siempre la gente va a querer rechazar lo que Jesucristo dice y lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, porque no quieren venir a la luz, porque como dijo Jesucristo a Nicodemo en Juan capítulo 3, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz para que sus obras no sean reprendidas y no viene a la luz, para que no le digan estás mal. Entonces esto es muy importante, el corazón alejado de Dios, un corazón soberbio, un corazón orgulloso, un corazón que está apartado de Dios, no quiere que me digan estoy mal. No quiere arrepentirse y no quiere que me digan estás mal. Y cuando vienes a las Escrituras te das dando cuenta que todos estamos mal. Por lo tanto, estamos en la misma canasta. Todos somos pecadores, todos estamos mal. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aquí es la gran diferencia. ¿Quién le creemos a Dios y decimos, yo sí estoy mal, pero yo quiero cambiar? Yo quiero una nueva vida. Yo quiero que me transformes, yo quiero que me limpies de mi pasado y yo quiero que me des una nueva oportunidad y yo quiero ser una nueva criatura en ti. Yo creo en ti, Jesucristo, que tú puedes cambiar mi vida. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios con poder y autoridad. Yo creo que tú eres el Mesías, nuestro Salvador. Quiero que no seas el Salvador del mundo, quiero que seas mi Salvador. Sálvame, Señor. Cámbiame, Señor. Perdóname, Señor. Restáurame, Señor. Límpiame, Señor. Purifícame, Señor. Y cuando uno viene, Jesucristo te abraza, te cambia tu naturaleza y ya no te deleitas en lo que antes te deleitabas, ahora te deleitas en Él y en las cosas de Él. Y tu vida es transformada. Entonces es cuando tienes un nuevo nacimiento y Dios derrama su Espíritu Santo sobre nosotros. Y ahí es cuando tenemos una nueva vida en Él y tenemos salvación. Antes de ese proceso no hay salvación. Antes de ese proceso no somos salvos. Antes de ese proceso, cuando todavía estamos en, no, yo no creo, bueno, eso es lo que tú crees, pero yo creo, bueno, eso es lo que tú dices, pero la Biblia está hecha por hombres, aparte tiene contradicciones, aparte yo no creo en la Biblia, aparte yo no creo que Jesús sea así, yo creo que Jesús me ama con todo y mi pecado, ¿no? Y yo puedo seguir en mi pecado y Él me ama porque Él es amor, y yo creo que Dios lo que quiere es que yo sea feliz, por lo tanto, pues, y entonces nos hacemos el coco wash de que Dios puede justificar nuestra podredumbre, nuestro pecado, y decimos, es que él es puro amor, por lo tanto Él me ama tal y como soy, y así voy a seguir, y perdóname, estás equivocado, y el día que mueras, el juicio va a ser durísimo contra tu pecado, y va a ser un juicio justo, porque Dios va a castigar el pecado de toda la humanidad. Aquí la gran diferencia, querida familia, no es qué tan pecador eres, ni qué pecado estás cometiendo. Aquí la gran diferencia es si te arrepientes de corazón y tienes una nueva vida en Cristo Jesús. Eres una nueva creación en Cristo Jesús y somos restaurados, somos formateados completamente, morimos a nosotros mismos. Eso es el bautizo, venir al entierro del antiguo yo y nacer nuevos para nuestro Señor Jesucristo, ahora guiados por su Espíritu Santo y por su preciosa palabra. Entonces, esto es importante, porque no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, le dijo Jesús a sus hermanos.
a la fiesta. Yo no subo todavía a la fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea y sus hermanos se fueron a la fiesta. Ahora vamos al estudio de hoy. Este fue como la introducción a nuestro estudio. Y en el versículo 10 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos. Recordemos que cuando aquí Juan se refiere a los judíos, no se refiere a todos los judíos. Cuando se refiere a los judíos, así que dice, y le buscaban los judíos, se refiere a las autoridades. Pueden ser fariseos, saduceos, escribas. Se refiere precisamente a las autoridades de Judá. Entonces, le buscaban las autoridades, ¿no? Le buscaban los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Entonces, cuando vemos el dónde está aquel y vemos el contexto, ¿quién lo dice? Dice, sí, pues como que no decían, ¡ay! ¿Dónde está aquel? No, pues no. Decían así como que, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Y luego dice el versículo 12, y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues algunos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que está engañando al pueblo. Este es el punto que vamos a tocar el día de hoy. Este es el gran punto que vamos a tocar el día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que tenemos que conocer a Dios. Nuestra necesidad es conocer a Dios, conocer su palabra, conocer el mensaje de Dios para nosotros, para generar en nosotros convicción. Todo lo que yo te diga, lo puedes aceptar o lo puedes rechazar. Todo lo que yo te enseñe, lo puedes aceptar o lo puedes rechazar. Pero lo que tú descubres en la palabra de Dios, eso genera en ti convicción. Ya no te mueve nada. Yo por mucho tiempo yo tenía convicción. Tenía mucha convicción en muchas cosas que yo creía que me inculcaron, que la tradición te enseña, que mi propia experiencia me decía, que mis propias ideas y filosofías que yo traía en mi cabeza me decían, y yo tenía una convicción en esas cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona a la cual bendigo, porque fue la que me compartió de la Biblia y me regaló una Biblia? Y me dijo, ven a estudiar las Escrituras, vamos a empezar a estudiar las Escrituras. Y empezamos a estudiar la Biblia. Y cuando abro la palabra de Dios y empezamos a estudiar la Biblia, que yo nunca la había estudiado, y te estoy hablando que ya tenía 26 años, me parece, o sea, hace poco. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, empecé a leer cosas que dije, a ver, espérame, pausa. Aquí hay cosas que dice que yo creo todo lo contrario, que yo pienso todo lo contrario, o que me han enseñado todo lo contrario. Y se me queda bien y me dice, yo le digo, pero tal vez esta Biblia es diferente, ¿no? Tal vez esta Biblia está cambiada, tal vez esta Biblia está manipulada conforme a su religión. Porque, pues, esta no es una Biblia católica, no es una Biblia, es una Biblia cristiana, es una Biblia... Y uno de los puntos que voy a aprovechar para taclear es que la Biblia no tiene religión. O sea, la Biblia no tiene religión, no es cristiana, católica, mormona, no es... O sea, la Biblia es la Biblia, tan tan. La Biblia es la palabra de Dios, tan tan. Y fue escrita a lo largo de 1600 años, en 3 continentes diferentes, Asia, Europa y África, y fue escrita por más de 40 autores tal vez, y fue escrita en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego. Y la Biblia no tiene religión, no es católica, no es cristiana, no es... Lo que sí hay son traducciones a lo largo de los años en diferentes idiomas. Es el libro más vendido en toda la historia, es el bestsellers de bestsellers. Es la Biblia, el primer libro que se imprimió en toda la historia de los libros. El primero que fue impreso fue la Biblia. La Biblia
es el libro más criticado y más atacado, pero también es el libro que es el más vendido en toda la historia de la humanidad. Ya hasta por cultura la gente lo debería de leer. La Biblia nos explica de dónde venimos, hacia dónde vamos y el por qué estamos aquí, cuál es el propósito de nuestras vidas. La Biblia es un libro que presenta evidencia sobrenatural de que ningún ser humano pudo haberlo escrito. Y es importante que tú y yo estudiemos las Escrituras y podamos entender el mensaje maravilloso de Dios para nosotros. Ahora, no sé cómo fue que ya agarré monte, ya me conocen, ¿no? Pero, ¿sabes algo? Es importante que tú y yo tengamos convicción, no en base a tradiciones, no en base a, y la pregunta esta que decían, ¿la Biblia tiene religión? No, no tiene religión. Lo que sí hay son diferentes traducciones que algunas religiones abrazan. Pero si tú tienes la de Jerusalén, la latinoamericana, son muy buenas Biblias. La Reina Valera, la NBI, la Biblia de las Américas, etcétera, son muy buenas Biblias. Es decir, tú puedes estudiar en estas Biblias. Solo hay una Biblia que sí tiene el mensaje cambiado. Es la única Biblia que se los puedo probar con los originales en griego, que sí literalmente le cambiaron demoníacamente el mensaje principal de la Biblia. No en todos los pasajes, pero en los pasajes claves. Le cambiaron el mensaje. Y esa es la Biblia de los testigos de Jehová. No significa que los testigos de Jehová son malos, no, es gente bellísima que ya quisiera muchos de nosotros y ver a muchos cristianos aguantarse las groserías de la gente, aguantarse el sol y estar puerta por puerta tratando de predicar a la gente. Ya quisiera, ¿no? A muchos que los critican, el que hicieran eso. Pero lo que sí tenemos que saber es que la doctrina, la enseñanza de los testigos de Jehová, precisamente está completamente basada en falsedades de que ellos es la única Biblia que he cambiado el mensaje, y eso se los puedo probar. Pero bueno, volviendo al punto, tú y yo tenemos que tener convicción, no en base a nuestra denominación, porque aún dentro del mismo cristianismo hay diferentes denominaciones, hay diferentes corrientes, ¿no? Cuando alguien te dice, ¿eres cristiano? Dices, sí, pero porque dentro del cristianismo hay unos que expulsan demonios hasta de las sillas, y otros que nada más hablan de lana, 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 y otros y dices, híjole, si le digo que sí, ¿cuál es la imagen que tiene del cristiano, no? Tristemente. Y la imagen que todos deberíamos de tener del cristianismo es a Cristo. Porque el cristianismo estamos para modelar a Cristo. Y precisamente, tristemente, se ha desvirtuado esa imagen. Ahora, tú y yo tenemos literalmente que conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios y tener convicción, no en base a nuestra denominación, no en base a lo que La Roca enseña, no en base a lo que Hugo enseña, no en base a lo que un pastor o un líder o un profeta o un cantante enseña, no en base a lo que una denominación o una religión enseña, sino en base a lo que las Escrituras enseñan. Este es el punto, que aquí cuando ellos decían, es bueno, y otros decían, pero no, sino que está engañando al pueblo. ¿En base a qué puedes determinar si Jesucristo es o no es? Si Jesucristo es alguien bueno o es alguien que está engañando al pueblo, ¿en base a qué lo dices? Y aquí precisamente es uno de los puntos que el pueblo judío pereció. Y es uno de los puntos por los cuales Jesucristo mismo, en Lucas capítulo 19, les dijo precisamente, cuando estaba entrando en la famosa entrada triunfal a Jerusalén, ¿se acuerdan? Y que todos lo estaban recibiendo con palmas y alabando y cantando salmos mesiánicos. Y los fariseos se enojan porque escuchan los salmos y lo ven y le dicen, cállalos, ¿entiendes lo que están diciendo de ti? Te están lamentando como el Mesías. Y es cuando Jesucristo recibe la gloria y ya abiertamente dice, ya llegó mi momento. Y él dice, si ellos callaran, las piedras cantarían, hablarían, ¿no? Y precisamente en esa famosa entrada triunfal donde era fiesta y celebración, Jesucristo llora y llora y llora en la entrada de la puerta de Jerusalén. Se pone a llorar y pues, como que dices, pero ¿cómo si es el gran día? Todos te están reconociendo como el Mesías y te están cantando y te están recibiendo con palmas y todo. ¿Por qué lloras?
Porque Jesucristo sabía lo que venía. Porque Jesucristo precisamente dijo, oh, si tan solo tú conocieras lo que es para tu paz. Pero vendrán días sobre ti, que habrá tribulación, que serás destruida, que serás perseguida. Pero aquí la clave es ahí en Lucas 19, que Jesucristo dijo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los profetas lo anunciaron. El profeta Isaías, hay N cantidad de profecías sobre Jesucristo y su cumplimiento. Y sabes, el pueblo fue ignorante. El pueblo estaba tal vez demasiado ocupado en sus actividades diarias y fue ignorante al saber y reconocer al Mesías. No por emoción, sino por convicción a las Escrituras. Y ahí Jesucristo diciendo, llorando, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y qué triste es que tú y yo podamos ser como ese pueblo. Y tal vez lo hemos sido en algunas ocasiones. De que no hemos conocido lo que es para nuestra paz. No hemos conocido lo que Dios tiene para nosotros. No hemos conocido sus promesas. No hemos conocido todo lo que Dios tiene en su Hijo Jesucristo para todos nosotros. Y hay muchos que están viviendo en problemas, en necesidades, en conflictos, en miedo, en incertidumbre, en cadenas de esclavitud al pecado, al resentimiento, al rencor, viviendo en cárceles, amargados, enojados, frustrados, dolidos, y otros esclavos de una adicción. Y todo eso porque no han conocido lo que es para su paz. Porque no han conocido la visitación del Hijo de Dios, que vino a traer vida y vida en abundancia. Que vino a traernos paz sobre la tormenta. Que vino a traernos propósito a nuestras vidas. Que vino a traernos reconciliación con un Dios santo y perfecto. Que vino a dar su vida en lugar de nosotros. Que vino a regalar vida eterna para que la muerte no nos pueda retener. Y el día que dejemos este traje, nuestra alma sea revestida con un cuerpo perfecto y nuevo y eterno, preparado para todos aquellos que le amamos. Hay tantas cosas, querida familia, pero tú y yo tenemos que tener convicción de quién es Jesucristo. Pero no en base a lo que Hugo diga, no en base a lo que La Roca dice, no en base a lo que la religión o el cristianismo o los metodistas o los presbiterianos o los bautistas o los católicos o los testigos de Jehová o los mormones o los dicen. Claro que no, sino es en base a lo que las Escrituras nos enseñan, a la cual haremos bien estar estudiando y estar atentos como esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y es el tema que quiero compartirles hoy. Tú y yo tenemos promesas, tenemos regalos de Dios en su preciosa palabra. Y Dios quiere darse a revelar a todos nosotros, pero el corazón de Dios, la mente de Dios, las promesas de Dios están aquí. Y tú y yo tenemos que tener esa convicción. Y si yo te dijera, tú crees en Jesucristo, y muchos me van a decir, sí creo en Jesucristo. Y si yo les dijera, pruébame que es el Hijo de Dios, ¿cómo me lo probarías? ¿Cómo le probarías a una persona que te diga, a ver, ¿tú crees que Jesús es Dios? Yo creo que Él es un profeta, o es un maestro ascendido, o es un iluminado, o es un gran líder, o es una buena persona, o es alguien que vino a enseñarnos a ser felices o a vivir, ¿no? O sea, esos términos tan ridículos que le han dado. Y dices, no, es que Jesús es Dios. Y si yo te preguntara, pruébamelo, ¿cómo me pruebas que Jesús es Dios? ¿Cómo me lo pruebas? ¿Cómo me pruebas que la Biblia es verdad? ¿Cómo me pruebas
que Dios existe. ¿Cómo? Y es ahí cuando cuestionas tu fe, te vas dando cuenta de que no tienes evidencia, no tienes base, no tienes tal vez un piso firme en el cual decir, ¿sabes qué? Yo creo precisamente en todo eso, pero yo sé lo que la Biblia enseña y en dónde lo dice. La palabra de Dios nos enseña esto, la palabra. Pero es que la palabra está hecha por hombres, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque esto nunca lo pudo haber escrito un hombre. Vamos a ver este pasaje, vamos a ver este pasaje, vamos a ver esto y esto y esto y esto, y vamos a ver esta evidencia que hay sobre la Biblia, y vamos a ver, y entonces cuando tú tienes convicción y ya no te mueven los vientos de doctrinas, ya no viene alguien y dice el nuevo mover de, y ahí vamos todos con el nuevo mover de. Y ahora la nueva moda, ¿no? Y ahora la nueva doctrina, y ahora la nueva enseñanza, y ahora, y dices, y la gente se deja guiar por las masas, pero no hay convicción. Y cuando vemos la Biblia, no nos movemos. Tenemos convicción y sabemos las promesas de Dios que son reales. Descansamos en que nuestro Dios en el que creemos es real, es poderoso. Y tenemos convicción. En Mateo capítulo 16, Jesucristo iba caminando con sus discípulos y les hizo dos preguntas. Una dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre era uno de los títulos que le daban precisamente al Mesías, al Cristo. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo? ¿Quién dice que es? ¿Quién dice que es la gente que soy yo? Y luego dice presente en el versículo 14, ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Pero él les dijo, ok, eso es lo que la gente dice. Pero la siguiente pregunta es la más importante. ¿Quién dices tú? ¿Quién creen ustedes que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ahí es cuando las preguntas de Jesús nos confrontan, ¿no? Una cosa es hablar de los demás, pero otra cosa es cuando Jesucristo te habla directamente a ti. Ok, ¿y tú? Ah, caray, espérame, Señor, es que, bueno, estamos hablando de los demás, ¿no? Es más cómodo, te cuento de los demás, de ella, de él, de... No, tú. Y ahí es cuando Jesús dijo, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y fue cuando Pedro le dijo, yo creo que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tú crees sobre Jesucristo? Y en base a qué crees que sobre Jesucristo. ¿Por qué crees de eso? ¿Por qué te lo enseñó La Roca o Hugo o una denominación o un pastor o un sacerdote o un rabino? Pero ¿qué dicen las Escrituras? Familia preciosa, lo más importante para ti y para mí no es lo que yo te diga o lo que te dijo un sacerdote o lo que te dijo un rabino o lo que te dijo un profeta o no sé, no. Lo importante es qué dicen las Escrituras, porque en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Y yo creo que estamos en los últimos tiempos. Muchos se apartarán de la sana doctrina. Muchos se apartarán de las Escrituras, enseñando filosofías o doctrinas. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas, que todo aquel que enseñe un evangelio diferente al que está escrito, sea maldito. Así dijo claramente el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Por eso es importante que tú y yo meditemos en las Escrituras, que creamos en los mensajes que Dios tiene para ti y para mí, y que escudriñemos, y que investiguemos, y que estudiemos. No que nos traguemos todo lo que nos dan. Tristemente son masas de cristianos que su convicción en Dios está basada en prédicas de YouTube, que su doctrina, que su fe en el Dios en el que creen está basado en prédicas de Facebook o de YouTube. Y no debe ser así. No hagamos a un lado las Escrituras. En Proverbios capítulo 10, versículo 21, dice, los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento.
Amada familia, que no nos falte el conocimiento de la revelación de Dios, porque morimos. ¿Cuántos matrimonios han muerto por ignorancia de las promesas y de la guianza de Dios? Ha habido amigas muy queridas que son divorciadas y que llegan a decir, si yo hubiera sabido todo esto, Dios hubiera salvado mi matrimonio, pero no lo sabía. Ha habido amigos muy queridos que ya tienen su segundo matrimonio y me dicen, si yo hubiera sabido todo esto, no hubiera cometido tantos errores y no hubiera lastimado tanto a los que yo amo. En efecto, tristemente, por ignorancia de la palabra de Dios, de sus promesas, de su guianza, Perdón. Ya saben, lago de tos. Tristemente, por ignorar la guía de Dios, por ignorar o rechazar la enseñanza y la guía de Dios en su palabra, es que lastimamos a los que más amamos. Es que cometemos los errores más garrafales. Y es momento de que no veamos al de al lado. Sí, ella debería de entenderlo, él debería de entenderlo. Ya ves lo que dice el pastor, pero te lo digo. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver contigo y conmigo, no con el de al lado. El enemigo más grande a vencer no es el de al lado o el de enfrente, es el que llevamos dentro. Y ese es donde Cristo Jesús vence. Nuestra carne y el Espíritu Santo controla y gobierna al monstruo que llevamos dentro todos. Pero Dios y su preciosa palabra es la luz que nos guía a nuestro caminar, nos enseña claramente y está por escrito y firmado con sangre del Hijo de Dios. ¿Sabes? Los necios mueren por falta de entendimiento. No permitas que mueras tú internamente, no permitas que tu matrimonio muera, no permitas que tu relación con tu prójimo muera, no permitas que las adicciones o la esclavitud del rencor, del resentimiento, de la falta de perdón, de la amargura, esa cárcel te hunda y te haga morir por dentro por falta de conocimiento. Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Y eso no significa ser millonarios, como algunos lo llegan a traducir. Significa vida plena en el Hijo de Dios, con 20 millones de dólares o con 10 pesos. Tienes vida plena en el Hijo de Dios. Tienes vida plena. No importa tu estado económico, no importa tu estado, si eres soltero o casado, si tienes hijos o no tienes hijos, si eres alto o chaparrito, si eres flaco o gordito, o bien dado, como uno comprenderá, gracias a los tacos al pastor, un buen pozole, un buen tamal ahora de los... Pero bueno, ¿sabes algo? No importa. El Hijo de Dios vino a dar vida eterna a todos. Como les platicaba, en Estados Unidos es un país donde muchas naciones llegaron, ¿no? Muchísimas naciones. Y tú puedes encontrar coreanos, árabes, chinos, puedes encontrar de todos lados, ¿no? Alemanes, mexicanos por su pollo. Y tú puedes ver en las iglesias de allá una diversidad en las culturas. Ves al morenazo, ¿no? Acá el negrito cantando, ves a los coreanos, ves a los japoneses alabando a Dios y todos siendo hermanos. No importa tu etnia, no importa tu raza, no importa tu color, no importa tu estatus económico, no importa tu estatus intelectual o de conocimiento, todos somos hermanos en la fe. Con un mismo Dios, un mismo Espíritu Santo, un mismo Salvador. Y es hermoso eso. Y hay promesas maravillosas, hay gozo, hay paz, hay respuestas. Pero todo esto está encerrado en el conocimiento, en la revelación que el Espíritu Santo, que dictó letra por letra,
el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para poder deleitarnos en la palabra, en su preciosa palabra. Isaías capítulo 5, versículo 13 dice: por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento, de conocimiento. Sus nobles están muertos de hambre y la multitud se morirá de sed. ¿Sabes qué? Todo eso padecemos por falta de conocimiento. Tú y yo sufrimos gratis. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento, porque nos falta revelación del poder y la majestad. Porque como yo les decía en unas prédicas pasadas, ¿sabes qué? Cuando tienes miedo es porque no tienes fe, porque no cabe en el mismo ser humano el miedo y la fe. No conllevan, no coinciden. O en la fe, el conocimiento pleno, la convicción, la revelación de un Dios todopoderoso, todo majestuoso, que está sentado en su trono y nadie lo va a quitar de su trono. Y la palabra que él habla es poder. Y las decisiones que él toma se hacen porque él es el soberano, el que no le pide permiso a nadie. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y como el rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4 dijo, él gobierna el reino de los hombres y él tiene todo el poder y autoridad para humillar a los que andan en soberbia. El rey Nabucodonosor lo dijo en Daniel capítulo 4. Él es el Rey de Reyes, Él es el Salvador, Él es el Todopoderoso, Él es el que está sentado a la diestra del Padre, Él es el que entregó su vida por todos nosotros. Y como dice su palabra, si Dios no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Cuando entiendes esto, de su majestad, de su poder, de su autoridad, que la puerta que Él abre nadie la cierra, y la puerta que Él cierra nadie la abre. Cuando ves esa majestad, el miedo sale fuera. Pero todo eso tienes que tener el conocimiento, la revelación de la palabra de Dios que dictó letra por letra el Espíritu Santo para ti y para mí. En Jeremías capítulo 5 vemos un caso triste precisamente del pueblo que por falta de conocimiento, ¿entendiste el fum, verdad? Hubo traducción simultánea ahí, subtítulos. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en las plazas y a ver si halláis algún hombre, si hay alguien que haga justicia y que busque la verdad, y yo la perdonaré, dice el Señor. Pues aunque digan, vive el Señor, de cierto juran falsamente. Hablando de ese religiosismo, de que traemos la máscara espiritualoide, que traemos esa máscara de gloria a Dios, amén, aleluya, pero nuestras vidas reales, nuestras vidas en nuestros hogares, nuestras vidas personales o íntimas, cuando estás a solas con tu celular en el baño, cuando estás a solas en la computadora, cuando estás a solas con tu matrimonio, cuando estás a solas, ahí es la verdadera relación que tú tienes con Dios, en la intimidad. No nos engañemos, y eso sí, es fácil ser cristiano con los cristianos, es súper fácil. Pero ser cristiano, ser un hijo de Dios, cuando estás solo frente a la computadora, cuando estás solo con tu celular en el baño, cuando estás solo en tu matrimonio. El cristianismo se vive realmente en el hogar. Ahí es cuando dices, Dios gobierna mi vida, mi corazón, mis ojos, mis palabras, mis reacciones. Ahí se vive el cristianismo, y aquí era un pueblo judío, era un pueblo que realmente estaba apartado de Dios. Era muy religioso. Vive el Señor, y de cierto juran falsamente. Oh Señor, ¿no buscarán tus ojos la verdad? Un pueblo que cree que conoce a Dios, y eso es lo peor, creer que conoces a Dios. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro es creer que conoces a Dios, pero en realidad no lo conoces porque tu vida no ha sido transformada, porque tu corazón no ha sido quebrantado, porque tus ojos no han sido abiertos a tu propio pecado y sigues ciego.
qué peligro es el religiosismo, qué peligro es el domingo, gloria a Dios, y entre semana yo hago y vivo como yo quiero. Les platicaba que yo tuve una alumna que iba a mi clase de canto, y esta alumna traía unas microfaldas, y yo tenía mi Biblia, ¿no? Y antes de que llegara yo estaba estudiando y todo, y cuando lo veía llegar dije, chin, al piano, ¿no? Y no quitar los ojos del piano, porque esta señorita venía con unas microfaldas que parecían cinturones. Y me vio con mi Biblia y me dijo, profe, ¿usted es cristiano? Le dije, sí, gracias a Dios, sí. Me dijo, yo también. Dije, ok. Me dijo, sí, los domingos voy y tengo unas faldas largas y padrísimas, y soy acá de las banderas y todo. Y dije, no me checa, porque su comportamiento en la escuela no me checaba. Otra hija de un pastor, yo era profesor y una hija de un pastor muy famoso, por cierto, su forma de comportarse en la preparatoria y de cómo hablaba y cómo expresaba ideas. Yo decía, esta chavita no conoce a Dios. Que bueno, sabemos que el hecho de ser hija de pastor no implica que sea cristiana, ¿no? Como yo le decía a mi hija cuando era niña, cuando era más chiquita, le digo, tú no eres cristiana, pero ¿cómo no? Sí, somos cristianos. Le digo, no, el ser cristiano es un día que tú entiendes tu pecado, es un día que tú te arrepientes, es un día que tú le entregas tu vida a Cristo. No porque nazcas, nadie nace en una cuna cristiana, esa es una mentira enorme. Lo peor que puedes creer es que tú eres cristiano porque estás en una iglesia, que eres cristiano porque te sabes la Biblia, que eres cristiano porque predicas o enseñas, que eres cristiano porque no. La revelación de nuestro pecado, esa convicción de saber que necesitas un Salvador y que lloras tu pecado y te arrepientes y decides darle la espalda al pecado y caminar con el Señor y decir, Señor, sálvame, yo necesito un Salvador. El cristiano es aquel que reconoce su pecado, que se arrepiente, renuncia a su pecado y decide entregarle su vida a Cristo, hacerlo su Señor. Y el hecho de que sea su Señor significa que Él manda, yo no. Que Él dirige mi barco, yo no. Que yo le entrego el volante de mi vida y Él dice y Él determina. No es invita a Jesús a tu corazón. Perdóname, Jesús no es ningún invitado y no puede ser invitado. Solo el único lugar que le corresponde al Señor es ser el Señor de tu vida, no un invitado, no parte de tu vida, sino Él es el que está sentado en el trono de tu vida. Y Él gobierna todas las áreas de tu vida, todas. No hay un cuarto al cual Él no tenga acceso. Un invitado se sienta en la sala y tú le sirves y ya. Pero un invitado no se mete a tus cuartos, no revisa tus cajones, no checa tu historial de la computadora, no se mete en tus decisiones, es un invitado. Y tristemente muchos creen que son cristianos porque han invitado a Jesús a sus vidas y no es así. Jesús no puede ser un invitado. Jesús o es el Señor de tu vida que gobierna, que dicta, que manda, que ordena, que expulsa lo que tenga que expulsar, que corre lo que tenga que quitar, con tal de que tú en verdad puedas tener esa intimidad y santidad y libertad de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra al templo y había un chorro de gente vendiendo y haciendo business? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Volcó las mesas, agarró una cuerda y empezó con la cuerda a echar fuera a los que estaban haciendo negocio. Y dijo, ustedes, la casa de mi Padre es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ahora déjame decirte algo, ese templo que antes habitaba, ahora como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, ese templo ahora somos tú y yo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ese lugar santísimo que antes una vez al año podía entrar el sumo sacerdote con un ritual de purificación sumamente fuerte. Ese lugar santísimo ahora soy yo. Ahora eres tú.
Tú y yo somos casa de oración. Tú y yo tenemos que vivir vidas íntegras al Señor. No significa que seamos perfectos, somos completamente imperfectos. No significa que nunca más pequemos, no. Realmente somos imperfectos y le vamos a volver a regar. Y ahí es cuando tienes un hermoso encuentro con la gracia y el perdón de nuestro Señor. Pero significa, como dice Juan en el capítulo 2 y 3 de su primera carta, ¿sabes qué? Que un cristiano no practica el pecado, no ama a este mundo y sabe que somos peregrinos en este mundo. Y sí fallamos, pero no practicamos, ni nos deleitamos, ni justificamos nuestro pecado. Es que Dios quiere que sea feliz, por lo tanto voy a seguir con mi amante. Es que Dios sabe que es amor, y Dios es amor, y sabe que yo amo a mi amante, por lo tanto, pues Él dice que está bien. No te engañes, no te engañes. Vive el Señor, decía el pueblo. De cierto juran falsamente, dice el Señor. Oh, Señor, no buscan tus ojos la verdad. Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Dijeron, no quiero que me digas que estoy mal. No quiero que me digas que tengo que cambiar. No quiero que me digas que tengo que renunciar a mi amante, tengo que renunciar a este amigo, a mi compadre, a mi comadre. No tengo que renunciar a ese trabajo, tengo que renunciar a ese business, a ese negocio. Tengo que renunciar. No quiero que me digas eso. Rehusaron arrepentirse. Entonces yo les dije, ciertamente estos solo son gente ignorante, que no tiene conocimiento y revelación. Son necios, porque no conocen el camino del Señor, ni las ordenanzas de su Dios. ¿Sabes? Cuando tú no conoces, atesoras el pecado, porque no has conocido lo que Dios tiene para ti. Bro, tú te vas a aferrar a algo cuando no te das cuenta que hay algo mejor, pero cuando te das cuenta que hay algo mejor, dices, no, pues esto no. Les voy a platicar una historia. Yo sé que ya me supercolgué y todavía me falta. Bueno, la historia se las debo, pero ahí me recuerdan, una historia hermosa. Pero precisamente es esto. Sabes que Dios tiene cosas maravillosas para ti, para mí, pero nos aferramos a lo falso, a lo temporal, a lo que creemos que es nuestro tesorito. Con todo respeto para la artista esta, pero ustedes son cristianos, no saben de estas cosas, pero bueno, esto es mi tesorito, ¿no? Esto es mío, y ¿sabes qué? Pero no, cuando volteas y ves lo que Dios tiene para nosotros, dices, ¿por qué me aferro a estas cosas que no son nada? Que son temporales, que no tienen sustento, que no pueden salvarme, que no pueden cambiarme, que no pueden rescatar mi matrimonio, que no pueden darme vida eterna, que no pueden darle propósito a mi vida, pero me aferro a esto. Pero cuando conoces el amor de Dios, cuando conoces su palabra, cuando conoces lo que hay en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, en verdad, todo esto es nada. Como el apóstol Pablo lo dijo en Filipenses. Todo lo tengo por basura, todos mis títulos, todos mis reconocimientos, todo mi estatus, todo lo que yo tenía lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús, en el cual lo tenemos todo. Y como dicen Colosenses, somos plenos en Él, no nos falta nada. Y si tú crees que necesitas algo más aparte de Cristo, es porque todavía no has conocido a Cristo. En el Salmo 119, y voy a leerlo de corrido porque está buenísimo, yo sé que ya me colgué, pero están en sus casas, así es que pues, es una ventaja, ¿no? Pues estar sentadito con un cafecito. Dice, bienaventurados los perfectos de camino y los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Es decir, lo que la palabra de Dios hace, cuando meditas en la palabra de Dios, no haces iniquidad en el sentido de que sabes lo que está mal y sabes lo que está bien. Y por lo tanto renuncias a lo que ahora ya sabes que está mal, ¿no? Antes no lo sabíamos, pero cuando estudias las Escrituras, no sabía que Halloween era una abominación para Dios y que era fiesta del enemigo. Pues ahora ya sé.
Ahora ya no soy un ignorante, ahora ya digo, ¿sabes qué? Pues ya no voy a estar celebrando los chamucos, ni tampoco los muertos, porque nuestro Dios es un Dios de vivos, un Dios que venció a la muerte y la muerte es un enemigo de nosotros. Entonces, cuando vas entendiendo todo esto, ¿sabes qué? Empieza a caminar en integridad con Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya sabes. Antes, en ignorancia, pues sí, pues hasta hacíamos X o Y. Pero ahora que tenemos el conocimiento, no hacemos iniquidad, no ofendemos a Dios. Los que anden en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Algo que te hace cuando meditas en la palabra de Dios es que no eres avergonzado. Cuando meditas en la palabra y crees en la palabra y abrazas la palabra de Dios, sabes que no somos avergonzados. ¿Por qué? Porque el Señor nos da revelación, el Señor nos respalda. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y ahí van a decir algunos, dice jóvenes. Sí, pero ¿hace cuánto le entregaste tu vida a Cristo? Yo tengo 20 años, soy un chamaco en Cristo. Es más, todos los que tenemos espíritu joven, amén, ¿no? Todos los de espíritu joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Quiénes somos jóvenes? Dice aparte, en Cristo Jesús nos rejuvenecemos, ¿no? ¿A poco no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardar tu palabra. No, pues sí, yo la tengo guardada en el closet. No, guárdala. Es decir, medita en ella, guárdala en tu corazón, guárdala en tu mente, medita en ella. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué nos evita el pecado? ¿Qué nos aleja del pecado? El meditar en la palabra. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. ¿Qué tenemos al meditar en el camino de tus testimonios? Gozo. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda la riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Su palabra es eterna, su palabra es poderosa. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste, la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y esto es lo que pasa. Muchos están pereciendo de dolor, de tristeza, de desánimo, de depresión, porque no han meditado, no han entendido la riqueza que hay en la palabra de Dios. Muchos andan apoyándose en sus propios decretos en vez de entender y tener revelación que no hay poder, no hay palabra más poderosa que la palabra de Dios. Y cuando tú te apoyas y hablas y expresas y confías y hablas de la palabra de Dios, hay poder. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado, me has dado vida. Y hay mucha gente que el día de hoy no tiene vida. Están caminando como muertos, con amargura, con resentimiento, con miedos. ¿Y sabes por qué no están vivificados? Porque se han olvidado de la palabra de Dios. Tuyo soy yo, sálvame. La palabra de Dios nos enseña a quién le pertenecemos. Ya no soy mío. Hay alguien que me compró y te compró con su sangre derramada en esa cruz para darnos perdón de pecados y vida eterna en Él. Porque he buscado tus mandamientos. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que toda la miel a mi boca. Versículo 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia.
de sus mandamientos, de su palabra, Dios nos da inteligencia para tomar decisiones correctas. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. En la palabra de Dios hay vida. Aún en nuestras aflicciones hay esperanza. Y todos los que hemos pasado por momentos difíciles ahora en diciembre, de salud, de enfermedad, la partida de un ser amado, ¿dónde ha estado nuestro consuelo, nuestra fortaleza? En la palabra de Dios. Cuando yo estaba hospitalizado, ayer platicaba yo con el doctor Silva, por el cual tenemos que orar, por Lichita y el doctor Silva. Ahorita oramos. Platicaba que yo no tenía fuerza ni energía y me sentía muy, muy oprimido en el hospital y me costaba trabajo y no podía orar. No podía orar, no podía leer la Biblia, estaba todo conectado y estaba débil y estaba afligido, pero mi preciosa familia en la fe, mi esposa, amigos muy, muy queridos, me mandaban versículos bíblicos, me mandaban oraciones en audio. Cuando escuchaba las oraciones, cuando leía los versículos bíblicos, la palabra de Dios me recordaba a quién le pertenezco, de quién soy, dónde está mi fuerza, dónde está mi fortaleza, mi fe, dónde está el que me vivifica, el que me ama, el que me rescata. Sabes, la palabra de Dios fue mi fortaleza, mi consuelo. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Te han profetizado falsedades? Bienvenidos al club. Pero aquí tenemos la palabra profética más segura, la que sí se cumple, a la cual hacéis bien a estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabes? Ya por cuestión del tiempo me voy a brincar algunos pasajes y vamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Versículo 12. Dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, y otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Como les dije, el conocimiento de la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios a través de meditar en ella y del Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, te hace tener convicción de decir quién es Jesucristo. Creer en Él, confiar en Él, descansar en Él y recibir de Él todas las bendiciones que tenemos, todos los regalos maravillosos que hay en la cruz de Cristo y en su resurrección, todas sus preciosas palabras con poder y promesas con poder que Jesucristo ha cumplido y se cumplirán en tu vida, en mi vida y en la de nuestra familia. Así es que estudiemos la palabra, meditemos en ella y tengamos convicción de quién es nuestro Salvador, quiénes somos nosotros. Y continuando con Juan capítulo 7, el versículo 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Le tenían miedo a los seres humanos, le tenían miedo, se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no tenían convicción, porque todavía no habían entendido que todas las profecías de Isaías estaban cumplidas y cumpliéndose, bueno, no todas, perdón, se estaban cumpliendo muchas profecías de Isaías precisamente en Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,
ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ah, esa parte no me gustó. ¿Cómo que aflicciones? No, que no, cuando vengas a Cristo, pues ya todo va a estar arreglado, tu vida va a ser color de rosa y no vas a tener problemas, y vas a ser millonario, y no vas a tener enfermedad, ni vas a tener conflictos, ni vas a tener necesidades económicas, ni... No, 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 esa idea que te vendieron es falsa. El mismo Jesucristo lo dijo. En la Biblia de promesas debería estar subrayado ahí también: en el mundo tendréis aflicción, pero descansa, nuestro Señor venció al mundo. Así es que en Él somos fuertes, y cuando soy débil, soy fuerte en Él. Como dijo, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Se acuerdan? Así es que participa de las aflicciones, del compromiso, de lo que tengamos que hacer por el Evangelio. Marcos capítulo 8, versículo 38. Si esta generación adúltera y pecadora, alguien se avergüenza de mí, dice Jesucristo, y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Nunca te avergüences de dar testimonio de a quién le perteneces, de quién es el Señor de tu vida, de quién es tu dueño, de quién es tu Salvador, de quién es tu Dios. Nunca te avergüences de Él. Nunca, nunca, nunca. Venga lo que venga. Sé que en estos momentos todavía tengo la libertad de predicar. Sé que en estos momentos todavía tengo la libertad de decir qué es lo bueno y qué es lo malo, pero viene tiempo, tal vez en este mismo año, no sabemos, las cosas van demasiado rápidas y yo creo que estamos en los últimos tiempos. Y creo fielmente que ya no tarda el tiempo cuando, si yo predico que el homosexualismo es pecado, como la Biblia lo enseña, me van a quitar los videos, me van a cerrar mis cuentas de Facebook, de YouTube, y va a haber un ataque de cómo se llama, de mensajes y todo, ¿no? Yo creo que si empezamos a hablar de que el adulterio es pecado, yo creo que si empezamos a hablar abiertamente de que los papás tenemos que educar a nuestros hijos y no el gobierno ni nadie tiene por qué estar metiéndoles ideas de la ideología de género o de que ellos pueden decidir el sexo que quieran, etcétera, sino que yo predico lo que la Biblia enseña, que Dios creó al hombre y a la mujer y de ahí formó la familia, y para Dios la familia es importante, y cómo, o sea, todo lo que la Biblia y las escrituras nos enseñan, va a haber un ataque de odio, va a haber un ataque de rechazo, y los medios de comunicación cada vez van a atacar más y a quitarnos la libertad de predicar el evangelio abiertamente. Creo fielmente que viene esa persecución, y en esa persecución muchos van a renegar de su fe, se van a avergonzar de su fe y van a decir: no, para que no me ataquen, para que no me critiquen, yo ya no voy a decir nada. Para que no me ataquen y no me critiquen, yo no me quiero meter en broncas, ni en pleitos, ni en discusiones, entonces ya mejor banderita blanca y me quedo callado. Ahí te estás avergonzando de la verdad del evangelio. Te estás avergonzando de la verdad que Jesucristo vino a enseñarnos. Y muchos van a decir: ¿cuál es la verdad? La verdad es relativa. No, la verdad es absoluta, como la palabra de Dios lo enseña, y no solo lo enseña, sino presenta evidencia. 2 y 2 son 4, tan tan, le guste a quien le guste. Va a haber otros que van a decir que no, es 7, bueno, es lo que tú quieras. No, no es lo que tú quieras. 2 y 2 son 4, tan tan. La Biblia presenta evidencia, sobre todo absoluta. Profecías matemáticas que se han cumplido a la perfección, como la de Daniel. Así es que podemos, en verdad, confiar en lo que la Biblia enseña sobre nosotros, sobre el Hijo de Dios, sobre la creación y sobre los últimos tiempos. Se están cumpliendo, se cumplieron y se va a cumplir. Así es que descansemos en eso y nunca nos avergoncemos del evangelio. Nunca nos avergoncemos de quién es nuestro Señor y quién es nuestro Salvador. Y siempre expongamos la verdad, aunque seamos atacados. Mateo capítulo 13, y con esto terminamos, es la famosa parábola de nuestro Señor Jesucristo del sembrador. ¿Se acuerdan? Vamos por favor a Mateo capítulo 13, versículo 18. Dice: vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón,
Este es el que fue quien sembró la semilla junto al camino. El versículo 20 dice: y aquel a quien se sembró la semilla en pedregales es el que oye la palabra. Fíjate, también, al igual que el anterior, oye la palabra. Todos están oyendo la palabra. Y enseguida la recibe con gozo. Recibe la palabra y se anima y se emociona, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Es decir, su emoción le dura poquito. Y después vuelve a su vida antigua, vuelve a su vida de antes de conocer a Cristo, vuelve a su vida de hacer de su vida lo que él quiere, ¿no? Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción y la persecución, enseguida tropieza y cae. Es decir, el tema que les estoy diciendo. Cuando ya empiezan a atacarme porque expreña que el adulterio es pecado, no, pues es amor, ¿no? O que la fornicación es pecado, no, pues es amor, pues los chavos tienen la libertad, ¿no? Y hay que enseñarles. O que enseño que lo que la Biblia enseña, de que el homosexualismo es pecado. No, ¿cómo crees? Si pobrecitos, eres un homofóbico y no, perdóname. Pero lo que sí deberíamos de ser todos es pecadofóbicos. Pero no, en este mundo que nos ataca de homofóbicos o de lo que sea, más bien este mundo es cristofóbico, porque odia todo lo que tiene que ver con Cristo. Tú puedes hablar, y como una vez platicaba con una persona, que dice, es que hay un ataque hacia los homosexuales, todo. Le digo, es que, ¿en dónde ves ese ataque? Yo veo un apoyo a los homosexuales y al homosexualismo más bien, no a los homosexuales, porque ellos son seres humanos que al igual que yo y que igual que todos, necesitan a Cristo. Y necesitan precisamente ese amor y conocer ese amor y ese perdón y ese propósito para nuestras vidas, al igual que cualquier otro pecado. El homosexualismo no es diferente a la soberbia, a la falta de perdón, al rencor, al resentimiento. No es diferente al que es borracho, ni no es diferente al que es adúltero, o al joven que está acostándose con su novia, o a la señorita que está acostándose con su novio, o tampoco a los que ven pornografía. El pecado es pecado, y todos los pecados nos condenan y nos llevan al infierno, todos. Aquí el punto es que todos los que somos pecadores tenemos que venir al arrepentimiento y creer en el Hijo de Dios, que en Él hay perdón de pecados y poder ser sanos y poder caminar con Él en libertad y en una nueva vida con Cristo Jesús, sea el pecado que sea. Y es precisamente, no podemos callarnos que el pecado es pecado. Tan, ahorita. Pero cuando venga la persecución y venga el ataque y vengan las críticas y vengan, muchos van a decir, no, sabes que yo mejor no me callo, yo no digo nada. Y dice, el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando viene, por causa de la palabra, viene la aflicción o la persecución. Es que me critican muy feo en Facebook, ¿no? Y enseguida tropieza y cae. Aquel a quien sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Fíjate, todos oyen la palabra. Todos tienen acceso a escuchar la palabra. Nuestra respuesta es la clave. Mas las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel a quien se sembró la semilla en la tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende, y este da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. ¿Sabes? Son 4 ejemplos que el mismo Jesucristo pone. Los 4 oyen la palabra, pero solo uno da fruto. Esto me hace pensar algo. En estos momentos, tú que estás del otro lado, estás en tu celular o en tu computadora o en la televisión, estás viendo este mensaje y estás escuchando este mensaje. El porcentaje que da nuestro Señor Jesucristo es que de 4, solo uno es salvo. 3 mueren. Es decir, que este porcentaje llevado a cualquier iglesia
es que solo una cuarta parte de los que escuchan la palabra tendrán vida eterna. Una cuarta parte. Las 3 semillas murieron. Solo una dio fruto. Y esa es la que oye la palabra, entiende la palabra y da fruto y produce. Esa es mi oración para todos nosotros, querida familia y amigos. Que seamos esa tierra que da fruto. Que nuestras vidas den fruto para el que dio su vida por nosotros, al cual un día estaremos en su presencia y rendiremos cuentas de toda nuestra vida. ¿Qué hicimos con nuestras vidas? ¿Qué hicimos con nuestros matrimonios? ¿Qué hicimos con nuestros hijos? ¿Qué hicimos con nuestras finanzas? ¿Qué hicimos con nuestra agenda, con el tiempo que Dios nos dio? ¿Qué hicimos con todo lo que Dios nos proveyó en esta vida temporal, de las cuales somos administradores nada más? Y un día seremos llamados a cuenta. ¿Y qué fruto Dios obtuvo de todo lo que Dios nos dio en esta tierra temporal? Que nuestras vidas recibamos la palabra, entendamos la palabra y produzcamos para Él. Y demos fruto para Él. Oye la palabra, entiende la palabra, y da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Esa es mi oración, querida familia. Número 1, amemos la palabra. Conozcamos la palabra. Deleitémonos en la palabra. Hay regalos, hay promesas maravillosas del Creador del universo para ti, para mí, para tu familia, para mi familia. Hay promesas increíbles. Y también cuando entendamos la palabra, que recibamos la palabra y la podamos entender. Y si hay algo que no entiendas, pregúntanos. O si hay algo que no entiendas, pídele al Espíritu Santo que traiga revelación para que cuando tú abras las Escrituras, dile al autor de la Biblia, porque si alguien escribió la Biblia fue el Espíritu Santo. Dile al autor, ayúdame a entender, revélame, Señor. Toca mi corazón, prepárame, Señor. Y pídele al autor de la Biblia, al Espíritu Santo, que traiga revelación de sus Escrituras, para que puedas deleitarte, gozarte en el Dios poderoso, enorme, majestuoso que tenemos. Podamos deleitarnos en Él. Y vamos a terminar con una oración. Y perdón que me colgué, dices, oye, ya van varias, ya llevas varias. Perdón que me haya colgado, pero este tema, como todos, son importantes y ya, sí me colgué, ya, perdón. Pero vamos a orar. Y mi oración, amada familia, es que tengamos hambre de la palabra, todos. Que nos deleitemos en la palabra y que sea nuestra delicia, porque seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que daremos fruto en su tiempo. Y que nuestra hoja no caerá y todo lo que hagamos va a prosperar. Esa es la promesa de Dios en el Salmo 1. Conoce las promesas que Dios tiene para ti. Deleítate en Él. Sé libre del pecado. Conoce quién es tu Salvador y quién eres tú. Que Dios nos muestre el pecado del cual nos tenemos que arrepentir. Que podamos caminar en santidad, en libertad, con nuestro precioso Creador. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has equipado muy bien de un Salvador para nuestros pecados, de un Espíritu precioso y poderoso para abrir nuestro entendimiento y dirigir nuestros pasos, de tu preciosa palabra que es poderosa, la cual cuando es expresada no regresa vacía y que producirá para lo cual tú la has enviado, Señor.
Que tu palabra, Señor, sea nuestra guía, esa antorcha que alumbra el lugar oscuro, Señor. Esta palabra profética más segura a la cual haremos bien a estar atentos. Te pido, Señor, que nos des hambre por tu palabra, Señor. Hambre de tu palabra, Señor. No permitas que nos apartemos a vientos de doctrinas que van de aquí para allá, Señor, a modas, a gente que muchas veces aleja a tus hijos de la verdad de tu palabra, Señor, enseñando doctrinas o mandamientos de hombres. Padre, guárdanos en tu palabra, haznos amantes de tu palabra. Y Señor, que nunca nos avergoncemos de ti, ni de tu palabra, ni de la verdad de las Escrituras. Al contrario, que defendamos tu preciosa palabra, Señor, y la expongamos y la enseñemos, Señor. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo, Señor. Da convicción a todos los que me están escuchando y bendigo la vida de cada uno de ellos. Y en especial te pido esta mañana, esta tarde, por mi querido doctor Silva, por Lichita, por Penélope, por Sarita, Señor, esta bellísima familia, Señor, que amamos tanto y están padeciendo ahorita por el COVID, Señor. Permítenos servirles, amarles, cuidarles, Señor. Te pido, Señor, que guardes, Señor, la salud de mi querido amigo, de Lichita tan hermosa, Señor, de Penélope, de Sarita. Guárdalo, Señor. Fortalece sus pulmones, Señor. Dale sabiduría a los médicos para que le den los medicamentos que ataquen esa neumonía, Señor. Y te doy gracias porque tú eres nuestro Salvador. Tú eres el que fortalece nuestras vidas. Tú eres nuestro Señor. Gracias porque tú amas a esta bella familia, Señor. Y esta bella familia está en tus manos porque ha confiado en ti, Señor, y descansa en ti, Señor. Los bendecimos. Y te doy gracias, Dios, por esta bella tarde que nos regalas en tu preciosa palabra. Te amamos, Señor. Amén. Amadísima familia, les invito a que no lo veas en repetición. No veas este mensaje en repetición. No lo veas. Velo en vivo. ¿Y sabes por qué? Porque en vivo, en estos momentos, estamos conectados en un mismo espíritu, con un mismo Señor, al mismo tiempo. Estamos conectados estudiando la palabra, orando juntos al mismo tiempo en los hogares. ¿Ves esto? ¿Ves la importancia de estar sintonizados al mismo tiempo, estudiando las Escrituras? Es muy importante. Si antes, cuando estábamos presencial, íbamos a la iglesia y nos reuníamos a una hora específica, yo te pido que lo puedes ver en repetición también y te pido que lo compartas también. Comparte este mensaje, compártelo. Pero yo te quiero pedir que nos reunamos a la misma hora, el mismo día, para que al mismo tiempo estemos alabando al Señor en la alabanza todos como iglesia. Al mismo tiempo, en cada hogar, estemos orando en el momento de la oración, al mismo tiempo. Conectémonos al mismo tiempo todos y compartamos este mensaje. Ponle compartir en tu muro, compártelo con tus amigos, con tu familia y te agradezco por todos los mensajes que nos envían. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes, estamos para servirles. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe, que coman muy rico y que Dios me los siga bendiciendo. Y ha sido un placer estar con ustedes y sigamos orando por este 2021 para que Dios traiga consuelo, fortaleza, un avivamiento y también una convicción de pecado y arrepentimiento, para que haya mucha gente que en estos momentos difíciles se acerquen y conozcan todos los regalos que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sale? Pues que Dios los bendiga, chicos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos primero Dios el martes, primero Dios, ahora ya con mi esposita, para juntos estar compartiendo este mensaje para la familia el día martes a las 8 de la noche. Y el jueves continuar con nuestro estudio de Génesis. Que Dios los bendiga.